Cuanto más intentas silenciar la mente, más fuerte habla. Esta paradoja es una de las más desconcertantes y comunes en la experiencia humana, especialmente cuando buscamos descanso o meditación. En la quietud de la noche, cuando el cuerpo está cansado y todo a nuestro alrededor se sumerge en el silencio, esperamos que nuestra mente también se apague, que siga ese ritmo natural hacia el descanso. Pero sucede lo contrario, comienza a hablar más fuerte. Pensamientos sueltos, preocupaciones, recuerdos, planes para el futuro, voces internas, imágenes que emergen sin control. Es como si, en el acto de buscar el silencio, estuviéramos dándole a la mente un escenario para expresarse con más intensidad. Esto no ocurre porque haya algo mal con nuestra mente, sino porque el intento mismo de silenciarla con esfuerzo es, irónicamente, otro acto mental. La orden interna, debo dejar de pensar, se transforma en pensamiento. La lucha contra el pensamiento se convierte en más pensamiento. Como querer detener un río con las manos. El agua no solo no se detiene, sino que se vuelve más caótica, más difícil de manejar. Nuestra conciencia, al resistirse al fluir natural de la mente, alimenta esa misma agitación que desea calmar. Y aquí aparece la paradoja más profunda. Mientras más te resistes al flujo de los pensamientos, más fuertes se vuelven. El esfuerzo por eliminar el ruido mental lo amplifica, porque estás observándolo, juzgándolo, luchando contra él. Es como estar en una habitación oscura y tratar de ver la oscuridad. En el intento de ver, solo estás usando la luz de tu atención, y eso cambia todo. Muchas personas experimentan esto al intentar dormir. El cuerpo está inmóvil, el ambiente es tranquilo, pero la mente sigue despierta, inquieta, cuestionando. Y cuanto más quieres dormir, más se activa. Porque el deseo de dormir genera ansiedad, y la ansiedad enciende aún más la actividad mental. Es un ciclo que se retroalimenta. El pensamiento, ¿por qué no puedo dormir?, abre la puerta a una serie de pensamientos que siguen un hilo interminable. Te encuentras atrapado, no por la mente en sí, sino por el impulso de querer controlarla, callarla, dominarla. En realidad, la mente no necesita ser silenciada como si fuera un enemigo. Necesita ser escuchada sin juicio, observada como si uno mirara el cielo, nubes que van y vienen, sin necesidad de empujarlas. Cuando uno deja de pelear con los pensamientos, algo mágico ocurre. Dejan de tener tanto poder. Se convierten en lo que son, eventos pasajeros dentro del espacio más amplio de la conciencia. Este enfoque, el de observar sin intervenir, es la base de muchas prácticas meditativas. No se trata de no pensar, sino de no seguir cada pensamiento, no enredarse en ellos, no dejar que te arrastren. En esa actitud de testigo, de presencia suave, los pensamientos comienzan a diluirse por sí solos. No porque los hayas vencido, sino porque ya no los estás alimentando con tu resistencia. Y es entonces, en ese estado de rendición consciente, donde aparece el verdadero descanso. Cuando no luchas por dormir, duermes. Cuando no fuerzas el silencio aparece. Porque la mente no es un enemigo a derrotar, sino un río que fluye. Y si aprendes a sentarte a la orilla, sin tratar de cambiar su curso, el río sigue su camino. Y tú, simplemente, puedes descansar. Solo cuando dejas de buscar respuestas, las respuestas te encuentran. Esta paradoja desafía nuestra forma habitual de entender el conocimiento y el entendimiento. Desde pequeños nos enseñan que para comprender algo hay que buscarlo, hacer preguntas, investigar, insistir. Y muchas veces eso funciona. Pero hay ciertos tipos de respuestas que no se obtienen así. Hay verdades que no se revelan cuando uno las persigue con ansiedad, sino cuando se suelta la necesidad de saber, cuando uno se permite simplemente estar presente, sin expectativas. En el mundo interno, en el terreno de la conciencia, cuanto más te obsesionas por encontrar una respuesta, más esquiva se vuelve. Es como perseguir tu propia sombra. Cuanto más corres tras ella, más se aleja. Pero si te detienes, si dejas de correr, si simplemente te quedas quieto. Ahí está. Lo mismo sucede con ciertas comprensiones profundas de la vida. No vienen cuando las llamas a la fuerza, vienen cuando estás en calma, cuando ya no las necesitas para sentirte completo. Muchas personas sienten esto cuando atraviesan crisis existenciales. Preguntan una y otra vez, ¿quién soy?
¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué me siento así? Buscan respuestas en libros, personas, ideas, pero nada parece llenarlos. La mente está activa, el corazón inquieto. Hasta que un día, agotados de tanto buscar, se rinden. Y en esa rendición, sin saber cómo, aparece algo. Tal vez no una respuesta con palabras, pero sí una sensación clara, un saber silencioso que trae paz. No es que la búsqueda esté mal. Es natural querer entender. Pero llega un punto donde la búsqueda se vuelve un obstáculo, porque está basada en la carencia. Necesito saber para estar en paz. Y esa necesidad es un ruido constante que no deja espacio para que surja la claridad. Cuando dejas de buscar como quien deja de pelear con la corriente del río, es cuando comienzas a flotar. Y al flotar, las aguas se aclaran y puedes ver el fondo. Hay una inteligencia más allá del pensamiento, un saber que no necesita palabras. Lo sentimos en momentos de contemplación profunda, en los sueños, en la naturaleza, en el silencio. Y esa sabiduría no se alcanza con esfuerzo, se revela sola, cuando el ruido mental se aquieta. La respuesta, entonces, no llega como un hallazgo lógico, sino como un reconocimiento, como si siempre hubiese estado ahí, esperando que estés lo suficientemente quieto para notarla. Así, esta paradoja nos recuerda que a veces, lo más sabio que podemos hacer no es correr detrás de las respuestas, sino crear el espacio para que ellas lleguen solas. No se trata de rendirse por desesperanza, sino de rendirse desde la confianza. Confiar en que la vida, la conciencia, el misterio, tiene su propio ritmo. Y que, en el momento justo, todo lo que necesitas saber te será revelado. No porque lo hayas encontrado, sino porque por fin dejaste de buscar. Piensas en el yo, pero nunca lo has visto. A lo largo de la vida, hablamos de nosotros mismos constantemente. Yo quiero, yo pienso, yo soy así. El yo es el eje de toda nuestra experiencia. Todo lo que sentimos, deseamos o tememos parece girar en torno a esta identidad que llamamos yo. Pero si te detienes un momento y te preguntas con honestidad dónde está ese yo, algo extraño ocurre. No lo encuentras. No puedes señalarlo con el dedo, no puedes describirlo más allá de tus pensamientos, recuerdos o etiquetas que has aprendido con el tiempo. Y sin embargo, sigues diciendo, yo. Esta paradoja es inquietante porque pone en duda la existencia de algo que creemos conocer mejor que nada, nosotros mismos. Has visto tu cuerpo en el espejo, has escuchado tu voz en una grabación, has leído tu nombre miles de veces. Pero alguna vez has visto al yo. No al cuerpo, no a las emociones, no a los pensamientos que van y vienen, sino al testigo silencioso que los observa. ¿Dónde está? ¿Qué forma tiene? Cuando cierras los ojos y miras hacia adentro, puedes notar que las ideas sobre ti aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Soy bueno, tengo miedo, me siento perdido, quiero lograr esto, soy esa persona que vivió aquella historia. Pero todos esos pensamientos son pasajeros. Y si todo lo que asocias con tu identidad puede cambiar, ¿qué queda? ¿Quién está ahí detrás, observando el ir y venir de esas ideas? Es como si el yo fuera una construcción narrativa, una historia que la mente cuenta para organizar la experiencia. Pero detrás de la historia hay algo más profundo. Una presencia que no tiene nombre ni forma, pero que está ahí. Esa conciencia que atestigua todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que sueñas. No puedes verla, no puedes definirla con claridad, pero sabes que está. Y es quizás lo más real que tienes. Al reflexionar en esto antes de dormir, cuando la mente empieza a disolverse y las defensas del ego se suavizan, puedes empezar a intuir ese misterio. Que el yo, que tanto defiendes, que tanto buscas afirmar o proteger, es en realidad una sombra de algo más profundo. Una conciencia sin rostro que simplemente es. Y cuanto más tratas de atraparla, más se escapa. Porque no es un objeto, ni una cosa. Es el espacio donde todo ocurre. Así, piensas en el yo, porque estás acostumbrado a hacerlo, porque el lenguaje y la sociedad te enseñaron a verte como algo separado. Pero nunca lo has visto realmente. Y quizás, en ese misterio, en esa imposibilidad de encontrarlo, se esconde la libertad más profunda, la de descubrir que eres mucho más que cualquier idea que tengas de ti mismo. Para despertar, primero debes dormir profundamente.
Esta afirmación, en apariencia paradójica, encierra una de las verdades más profundas sobre la naturaleza de la mente y la conciencia. Vivimos en una época donde se nos enseña que el despertar es un proceso de esfuerzo constante. Leer más, meditar más, buscar respuestas, seguir caminos espirituales, acumular conocimientos, técnicas, rituales. Nos movemos con ansiedad hacia una idea de iluminación como si fuera un trofeo que puede conseguirse con dedicación. Pero lo que muy pocos comprenden es que la verdadera transformación no ocurre a través del esfuerzo, sino mediante la entrega. Y esa entrega comienza cuando soltamos la necesidad de controlar, de saber, de comprenderlo todo. Comienza, en otras palabras, cuando estamos dispuestos a dormir profundamente. Dormir profundamente no solo significa cerrar los ojos por la noche, sino apagar el ruido interno, suspender el juicio constante, dejar de aferrarse a la identidad que la mente ha construido. Es un estado de abandono total, un vacío fértil donde la conciencia puede renacer. Solo cuando las capas de pensamiento, de ego, de miedo y deseo comienzan a disolverse en ese silencio profundo, emerge algo que siempre ha estado allí, esperando pacientemente, la conciencia pura, libre de forma. Muchos han confundido el despertar con una expansión hacia afuera, con entender el universo, con alcanzar un estado elevado. Pero el despertar auténtico no es una conquista, sino un regreso. Un retorno a lo que ya eres, a lo que siempre fuiste antes de que aprendieras a llamarte por tu nombre, a narrarte una historia, a identificarte con tus logros o tus heridas. Y ese regreso solo es posible cuando duermes profundamente, es decir, cuando dejas de resistirte a lo que es. El ego, que teme desaparecer, lucha contra ese tipo de sueño. Porque dormir profundamente significa aceptar no tener el control, permitir que el misterio te envuelva sin necesidad de comprenderlo. Es confiar, sin garantías, en que la conciencia sabe encontrar su camino, incluso en la más densa oscuridad. Como el sueño del que emergen los sueños, es una profundidad sin forma donde lo viejo muere para que lo nuevo pueda nacer. Cuando el pensamiento se aquieta y no hay nada más que el ahora desnudo, el cuerpo respira sin que lo pienses, la existencia continúa sin tu intervención, y en ese espacio comienza a surgir una presencia más real que cualquier pensamiento. Una conciencia que observa, que es testigo de todo sin juzgar, sin querer cambiar nada. Y es allí, en ese aparente sueño, donde el verdadero despertar se inicia, no como un relámpago que ilumina de golpe, sino como una brisa suave que acaricia el alma y susurra, ya estás en casa. Dormir profundamente, en este sentido, es meditar sin esfuerzo, estar sin pensar, soltar sin miedo. Es permitirte hundirte en el silencio sin buscar una salida. Porque solo cuando el pensamiento deja de correr, el corazón puede escuchar. Y cuando dejas de buscar la verdad con palabras, la verdad empieza a florecer desde lo más hondo, desde un lugar donde no existe el lenguaje ni la separación. Así que si sientes que has buscado demasiado, si tu mente está cansada de girar en círculos, si tu alma anhela descanso, quizás lo único que debas hacer no sea entender, sino rendirte. Dejar que todo lo que eres se apague por un instante. Que el yo se duerma. Porque en ese dormir, no desapareces. Al contrario, es cuando, por fin, comienzas a ver quién eres realmente. Y entonces, sin esfuerzo, sin lucha, sin ansiedad, despiertas. Si eres consciente de tu inconsciencia, ¿sigues siendo inconsciente? Esta pregunta se desliza como una sombra entre los pliegues más profundos de la mente, allí donde las certezas empiezan a disolverse. Porque, ¿qué significa realmente ser inconsciente? ¿Es un estado de oscuridad total, una ausencia absoluta de presencia? ¿O es simplemente una desconexión momentánea entre lo que somos y lo que creemos ser? Y si, en medio de ese aparente adormecimiento, emerge una chispa de reconocimiento, una pequeña luz que dice, sé que no estoy despierto, ¿esa luz no es ya una forma de conciencia? Tal vez la verdadera inconsciencia no sea no saber, sino creer que se sabe. Tal vez el estado más dormido de la mente es aquel en el que estamos completamente identificados con nuestros pensamientos, con nuestros hábitos, con nuestras emociones, sin jamás cuestionarlos. En cambio, el instante en que te descubres pensando sin control, actuando en automático, reaccionando desde viejos patrones, y te dices, esto no soy yo realmente, ese instante,
por fugaz que sea, marca una grieta en la ilusión. Y por esa grieta entra la conciencia. Entonces, no sigues siendo del todo inconsciente si puedes notar tu inconsciencia. Porque el solo hecho de observarla implica que hay una parte de ti que no está dormida. Algo en ti está despierto, mirando desde atrás del velo. Algo silencioso, sin forma, que no se confunde con el ruido mental ni con las máscaras del ego. Ese algo, eres tú en tu estado más puro. Este reconocimiento, aunque leve, puede ser el comienzo de un cambio profundo. Porque cuando ves tu inconsciencia sin juicio, sin culpa, simplemente como una nube pasajera en el cielo de tu ser, ya no estás atrapado en ella. Estás empezando a liberarte. Y la libertad no llega con grandes revelaciones ni con ceremonias solemnes, sino con estos pequeños despertares cotidianos. Darte cuenta de que actuabas por impulso, de que hablaste desde el miedo, de que seguiste una idea sin cuestionarla, y en lugar de condenarte, respirar y observar. La paradoja es hermosa. Cuanto más reconoces tu inconsciencia, más presente te vuelves. La conciencia crece al mirar con honestidad incluso los rincones más oscuros de tu interior. No se trata de erradicar la inconsciencia como si fuera un enemigo, sino de abrazarla, de iluminarla suavemente con tu atención. Y esa luz es más poderosa que cualquier lucha. Así que si alguna vez te sientes perdido en tu propia mente, enredado en pensamientos que no elegiste, recuerda, si puedes ver la confusión, entonces tú no eres la confusión. Si puedes notar la inconsciencia, entonces tú no eres ella. Eres el testigo, el que observa en silencio. Y desde ese silencio, poco a poco, emerge la claridad. Porque todo despertar comienza con la humilde aceptación de que no estábamos del todo despiertos. Quien observa los pensamientos, ¿no está también hecho de pensamientos? Este enigma toca el núcleo mismo de lo que entendemos por yo. Nos invita a cuestionar nuestra relación con los pensamientos y la conciencia. Cuando observamos nuestros propios pensamientos, ¿quién es el observador? En un primer vistazo, parece que somos dos entidades, una que piensa y otra que observa esos pensamientos. Pero si profundizamos un poco más, nos encontramos con una paradoja. Es posible que el observador también sea solo otro pensamiento, otra construcción mental que hemos identificado como yo. Al decir yo pienso o yo observo, estamos utilizando una palabra que parece indicar una separación clara entre el pensamiento y el observador. Pero, ¿es realmente tan clara esa separación? Cada pensamiento que tenemos se genera dentro de nuestra mente, y este pensamiento nos da la sensación de ser una entidad separada, un yo, que está al mando. Sin embargo, este yo no parece tener una existencia sólida por sí mismo. Si miramos con detenimiento, el yo es solo una colección de pensamientos, recuerdos, emociones e identificaciones, todos los cuales se presentan en la conciencia. Así, el observador parece ser solo otro pensamiento, una idea más que surge en la misma corriente que los demás pensamientos. Esta idea nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Podemos realmente separar al observador del pensamiento? Si el observador está hecho de pensamientos, ¿es realmente un observador, o simplemente un pensamiento que se observa a sí mismo? Tal vez la verdad es que no hay una entidad separada que esté observando, sino que el acto de observar es simplemente parte del flujo de la mente. Al igual que los pensamientos surgen y desaparecen, también lo hace el yo, que los observa. El observador no es algo fijo o permanente, sino un fenómeno fugaz que, como los pensamientos, aparece y desaparece en la conciencia. De hecho, este es un aspecto central de las enseñanzas más profundas sobre la naturaleza de la mente. Cuando observamos un pensamiento sin identificarnos con él, sin reaccionar a él, nos damos cuenta de que el pensamiento es solo un fenómeno que ocurre en nuestra conciencia. Y si el pensamiento es solo un fenómeno que pasa, ¿qué queda cuando no hay pensamiento? Lo que queda es la conciencia misma, una presencia silenciosa y atemporal que no está identificada ni con el pensamiento ni con el observador. En este sentido, la paradoja es liberadora. Nos da la oportunidad de experimentar la conciencia sin la necesidad de identificarnos con los pensamientos, sin la necesidad de ser el observador. Cuando dejamos de lado la identificación con el yo, que observa, nos damos cuenta de que el observador es solo una ilusión creada por la mente. Al liberar esta ilusión, se abre un espacio de pura conciencia,
una presencia que no está definida por pensamientos, emociones ni identidades, sino que simplemente es. Así, la respuesta parece ser que el observador, al igual que los pensamientos, no tiene una existencia independiente. El observador es solo un pensamiento más, pero un pensamiento que se observa a sí mismo, creando la ilusión de separación. Al reconocer esto, podemos soltar la identificación con el yo, que observa y comenzar a experimentar un estado de conciencia más profunda, donde ya no hay un observador separado de lo observado, sino simplemente un flujo de conciencia sin divisiones. En ese estado, el observador y el pensamiento se disuelven en la pura experiencia del ser. Al tratar de entender la mente se observa a sí misma. Esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza autoconsciente de la mente. Cuando intentamos comprender los mecanismos que rigen nuestra mente, nos damos cuenta de que el proceso de observación y análisis se convierte en un acto de autorreflexión. Al intentar entender el funcionamiento de nuestros pensamientos, creencias y emociones, estamos, en última instancia, involucrados en un proceso que es parte de la misma mente que tratamos de entender. Cuando nos preguntamos sobre cómo funciona la mente, lo hacemos desde la misma mente. La mente se convierte en el observador y el observado al mismo tiempo. Intentamos analizar los pensamientos y las emociones que surgen en nuestra conciencia, pero para hacerlo, necesitamos utilizar esos mismos pensamientos y esa misma conciencia para entender lo que está ocurriendo. Es como si la mente se estuviera mirando a sí misma en un espejo, intentando descifrar su propia esencia, pero al hacerlo, se encuentra atrapada en un ciclo sin fin. Este fenómeno se vuelve aún más desconcertante cuando nos damos cuenta de que, al observar nuestros propios pensamientos, no estamos fuera de ellos. El pensamiento que surge sobre la mente está siendo generado por la misma mente que estamos tratando de entender. Es decir, no podemos escapar de nuestra propia mente para observarla desde una perspectiva externa. Todo lo que percibimos, todo lo que intentamos analizar, está impregnado por nuestra propia subjetividad, por la propia naturaleza de la mente. La mente, al tratar de entenderse a sí misma, se enreda en su propia estructura, porque se ve a través de los lentes de sus propios patrones de pensamiento. Cada intento de comprensión parece llevarnos de vuelta al mismo punto de partida, un ciclo continuo en el que la mente busca respuestas, pero las respuestas que encuentra son siempre parte del mismo juego mental. En este proceso, no podemos ver la mente desde un lugar de neutralidad, ya que somos, en última instancia, los propios pensadores dentro de ella. Este dilema se hace aún más evidente cuando nos damos cuenta de que, al tratar de analizar la mente, estamos aplicando métodos racionales y lógicos, que son, a su vez, productos de la mente. Los pensamientos y las ideas que utilizamos para tratar de comprender la mente son, por naturaleza, limitados. La mente, como un observador de sí misma, está atrapada dentro de su propia estructura, haciendo que cualquier intento de entenderla completamente desde su propia perspectiva esté destinado a ser insuficiente. Es aquí donde la paradoja se profundiza. Al tratar de entender cómo funciona la mente, nos encontramos con que la mente misma es el único medio que tenemos para intentar comprenderla. Este ciclo de autorreflexión, en el que la mente se observa a sí misma, revela las limitaciones inherentes al proceso de comprensión. La mente está atrapada en su propio espejo, y todo lo que puede hacer es generar nuevas preguntas que, inevitablemente, la devuelven al mismo lugar, donde las respuestas continúan siendo un eco de sus propios pensamientos. La paradoja también nos invita a cuestionar la relación entre el observador y lo observado en la mente. Si estamos tratando de observar y comprender la mente desde una perspectiva interna, ¿es posible realmente entenderla en su totalidad? La mente, en su constante movimiento, parece estar más allá del alcance de la pura comprensión lógica, ya que cada intento de observarla es también parte de la misma mente que tratamos de entender. Al final, la paradoja nos lleva a un lugar de humildad frente a la mente. Nos damos cuenta de que, por más que intentemos comprenderla completamente, siempre estaremos limitados por nuestra propia percepción y nuestros propios pensamientos. Al intentar entender la mente se convierte en el sujeto y el objeto de la observación, creando una experiencia de introspección continua y un ciclo sin fin. La mente que busca entenderse a sí misma nunca dejará de estar atrapada en su propio proceso, y las respuestas que busque estarán siempre teñidas por su propia subjetividad.
Cuanto más te conoces, más desconocido te volvés. A primera vista, esta afirmación parece paradójica, pues la mayoría de las personas cree que el proceso de autoconocimiento nos lleva a una comprensión más clara de quiénes somos. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y profunda. A medida que nos adentramos en la exploración de nuestra propia mente, nuestras emociones y nuestras creencias, descubrimos que el autoconocimiento no siempre se traduce en certezas claras. De hecho, cuanto más profundizamos en nosotros mismos, más nos damos cuenta de lo infinitamente complejos y multifacéticos que somos. El autoconocimiento puede ser un viaje que, en lugar de acercarnos a una respuesta definitiva sobre quiénes somos, nos enfrenta con la idea de que nunca alcanzaremos una comprensión total. Nos encontramos con partes de nosotros mismos que antes no conocíamos, o que no queríamos conocer, y estas revelaciones no siempre son confortables. En lugar de desvelar una verdad simple sobre nuestra identidad, nos encontramos ante un mar de complejidades que nos invitan a cuestionar constantemente nuestras percepciones. Por ejemplo, podemos creer que sabemos quiénes somos en función de nuestras experiencias pasadas, nuestras creencias y nuestros comportamientos. Pero al indagar más profundamente, descubrimos que esas creencias no son fijas, sino que están cambiando constantemente, influenciadas por el contexto y las circunstancias. Lo que pensábamos que era una parte fundamental de nuestra identidad puede resultar ser solo una construcción temporal, una capa de nuestra conciencia que está en constante evolución. Al conocernos más, también nos damos cuenta de que nuestro concepto de yo es mucho más fluido y mutable de lo que habíamos imaginado. Somos seres en constante cambio, y a medida que avanzamos en la vida, nuestras experiencias y aprendizajes transforman nuestra visión de nosotros mismos. Así, el autoconocimiento no es un proceso de descubrimiento de una verdad única, sino de desmantelamiento de las capas de la identidad que hemos construido a lo largo del tiempo. En este sentido, el autoconocimiento puede ser más desconcertante que esclarecedor, ya que nos enfrenta a la inestabilidad inherente de nuestra propia existencia. Además, al profundizar en nosotros mismos, también nos encontramos con aspectos de nuestra psique que preferiríamos ignorar o que no son tan fácilmente comprensibles. Las emociones reprimidas, los deseos inconscientes y los traumas no resueltos salen a la superficie, desafiándonos a confrontar partes de nuestra personalidad que no habíamos reconocido anteriormente. Este proceso puede ser abrumador, ya que nos hace cuestionar la coherencia de nuestra identidad. Si todo lo que pensábamos que sabíamos sobre nosotros mismos está en constante cambio, ¿quiénes somos en realidad? Otro aspecto desconcertante del autoconocimiento es que a medida que conocemos nuestras motivaciones más profundas, nos damos cuenta de que muchas de nuestras acciones y decisiones no están tan controladas como pensábamos. Somos criaturas impulsivas, influenciadas por deseos y emociones que a menudo no entendemos completamente. Este conocimiento puede generar una sensación de extrañeza, como si el yo, que creíamos conocer, estuviera fuera de nuestro control, funcionando en gran medida bajo la superficie de nuestra conciencia. En lugar de acercarnos a una respuesta definitiva sobre nuestra identidad, el proceso de autoconocimiento nos revela un laberinto interno lleno de contradicciones, emociones complejas y deseos ocultos. Nos damos cuenta de que somos mucho más complejos de lo que habíamos imaginado y que nuestra identidad está en constante transformación, lo que nos lleva a un sentimiento de desconcierto ante la magnitud de lo que aún no sabemos de nosotros mismos. De este modo, el autoconocimiento no solo nos acerca a una comprensión más profunda de quiénes somos, sino que también nos enfrenta a la realidad de que nunca llegaremos a comprendernos por completo. En última instancia, cuanto más tratamos de conocernos, más nos damos cuenta de que nuestra esencia sigue siendo un misterio. Este misterio no es algo negativo, sino una invitación a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir evolucionando. El autoconocimiento no es un destino, sino un proceso interminable que nos desafía a abrazar nuestra incertidumbre y a aceptar que lo que creemos saber sobre nosotros mismos siempre estará en constante cambio. El pensamiento intenta describirse usando pensamiento. En este ciclo aparentemente infinito, el pensamiento, que es nuestra herramienta más fundamental para entender el mundo, se encuentra atrapado dentro de los mismos límites que intenta comprender. Cuando tratamos de analizar o describir nuestros propios pensamientos, nos vemos obligados a recurrir a más pensamientos. Sin embargo, estos pensamientos no pueden capturar con exactitud la naturaleza del pensamiento mismo,
ya que el propio proceso de pensar está condicionado por el marco limitado de nuestra conciencia y las estructuras mentales preexistentes. Es como si intentáramos ver un reflejo de nosotros mismos usando un espejo que, irónicamente, está empañado o distorsionado. Este fenómeno revela la paradoja fundamental de la mente humana. Aunque el pensamiento es nuestra herramienta más poderosa para organizar y procesar información, no puede escapar de sus propias limitaciones. Al intentar comprender el pensamiento, lo reducimos a algo más manejable, pero al hacerlo, perdemos su esencia. El pensamiento se convierte en un intento de describir lo indescriptible, de aprehender lo inalcanzable. De alguna manera, tratamos de usar una herramienta que está construida sobre las mismas bases que queremos analizar. Por ejemplo, cuando reflexionamos sobre nuestras emociones o sensaciones, nuestras palabras intentan describir experiencias profundamente subjetivas que son, en su naturaleza, inefables. Podemos hablar sobre lo que sentimos, pero nunca podremos transmitir completamente la intensidad o la complejidad de esas emociones solo a través del lenguaje. Las palabras se quedan cortas, no porque no sean adecuadas, sino porque el pensamiento, por su naturaleza, no puede abarcar por completo la experiencia misma. Nos limitamos a una representación parcial, un símbolo de lo que realmente está sucediendo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Además, el pensamiento, al intentar describirse a sí mismo, se enfrenta a otro desafío, el de la autoobservación. Cuando intentamos observar nuestros propios pensamientos, se genera una cierta dualidad dentro de la mente. Por un lado, estamos pensando, pero por otro, estamos conscientes de que estamos pensando. En este proceso, nos convertimos en el objeto y el sujeto al mismo tiempo. Este intento de observarse a uno mismo en acción puede llevarnos a una sensación de desconcierto, ya que nuestra mente parece separarse en dos, el pensador y el pensamiento. Y así, el pensamiento se vuelve un enigma que no puede resolverse solo con más pensamiento. Otro aspecto fascinante es que, al intentar describir algo tan elusivo como el pensamiento, a menudo nos encontramos atrapados en conceptos abstractos que nunca logran capturar completamente la experiencia inmediata de pensar. Cuando pensamos sobre nuestros pensamientos, a menudo recurrimos a conceptos como idea, sentimiento o juicio. Pero estas categorías son solo etiquetas, construcciones que hemos desarrollado para entender lo que está ocurriendo en nuestra mente. Estas etiquetas, sin embargo, no son el pensamiento mismo. Son, en todo caso, una descripción aproximada de lo que está sucediendo, pero siempre hay una brecha entre lo que experimentamos y lo que podemos describir. Es más, el pensamiento también está limitado por la estructura del lenguaje, que a su vez es limitado en su capacidad para describir la complejidad de las experiencias humanas. A menudo nos damos cuenta de que nuestras palabras no pueden expresar completamente lo que sentimos o pensamos. La mente, al intentar articularse a través del lenguaje, se enfrenta a la paradoja de que el lenguaje mismo no es suficiente para abarcar toda la riqueza de la experiencia interna. De alguna manera, estamos tratando de atrapar lo infinito con lo finito. Este dilema lleva a la mente humana a un callejón sin salida, donde el esfuerzo por describir el pensamiento solo parece generar más confusión. La mente intenta entenderse a sí misma utilizando los mismos recursos que la limitan, lo que provoca una especie de bucle interminable. Cada vez que pensamos en algo, nos alejamos un poco más de lo que realmente está sucediendo en el fondo de nuestra conciencia. Y cuando tratamos de describir ese proceso de pensamiento, nos damos cuenta de que nunca podremos capturar su esencia completa. La paradoja de pensar en el pensamiento, de tratar de entender lo inefable a través de los mismos mecanismos que nos limitan, nos deja con una sensación de insatisfacción que solo puede resolverse a través de la aceptación de nuestra naturaleza incompleta. En lugar de esperar encontrar respuestas definitivas, tal vez la clave radique en abrazar la incertidumbre y la complejidad del propio pensamiento, reconociendo que, a veces, el intento de comprender nos aleja de la comprensión misma. La mente puede imaginar el infinito, pero no puede recordar dónde dejó las llaves. Esta paradoja revela una de las características más extrañas y complejas de la conciencia humana: nuestra capacidad para crear ideas abstractas y complejas sobre conceptos vastos e inalcanzables, mientras que, al mismo tiempo, nos vemos atrapados en los detalles más simples y mundanos de la vida diaria. La mente humana tiene la increíble capacidad de pensar en el infinito,
de conceptualizar lo inabarcable, de imaginar universos, posibilidades infinitas, dimensiones más allá de nuestra comprensión inmediata. Podemos hablar sobre el tiempo eterno, el espacio infinito, o incluso sobre el concepto de la eternidad. Sin embargo, al mismo tiempo, muchas veces nos olvidamos de dónde hemos puesto un objeto tan simple como un par de llaves. El hecho de que nuestra mente sea capaz de concebir lo ilimitado, pero a la vez se pierda en lo inmediato y tangible, resalta la desconexión que existe entre los procesos mentales más elevados y las funciones más básicas de la memoria y la atención. Podemos especular sobre el futuro, teorizar sobre la existencia del universo, pero al mismo tiempo no logramos recordar si dejamos el teléfono cargando o si hemos cerrado la puerta. Hay algo inherentemente humano en esta contradicción. La mente parece estar dividida entre dos mundos, uno de gran alcance y ambición intelectual, y otro de desorganización cotidiana, donde las pequeñas tareas y recuerdos se escapan de nuestra conciencia. Este fenómeno puede tener varias explicaciones, pero una de las más interesantes es que la mente, al concentrarse en lo grande, en lo trascendental, deja de poner atención a los pequeños detalles. Cuando nos sumergimos en pensamientos profundos o abstractos, estamos utilizando áreas de la mente que requieren mayor concentración y reflexión, áreas dedicadas a la comprensión global, a la creación de ideas complejas y, en muchos casos, a la evasión de la mundanidad de lo cotidiano. Mientras nos adentramos en la vastedad del pensamiento, nuestra atención se dispersa, dejando de lado las preocupaciones inmediatas, como las llaves perdidas, que no forman parte de ese pensamiento profundo. Además, la mente humana tiende a operar en ciclos de atención selectiva. Es decir, nos enfocamos en lo que creemos que es importante en un momento dado, y a menudo las tareas o recuerdos que no parecen urgentes o significativos se desvanecen de nuestra conciencia. Al pensar en conceptos abstractos, nuestra mente está ocupada en procesar algo que no requiere de una interacción directa con el mundo físico. Sin embargo, al interactuar con el mundo concreto, como en el caso de las llaves, necesitamos un tipo diferente de memoria, que es la memoria espacial y práctica, y esa memoria no siempre está disponible cuando nuestra mente está absorta en pensamientos filosóficos o trascendentales. Esto nos lleva a una reflexión sobre cómo priorizamos lo que pensamos y lo que recordamos. ¿Por qué la mente parece tener tanta facilidad para perderse en lo vasto y lo abstracto, pero se olvida de lo simple y lo cercano? Es como si estuviéramos atrapados en una paradoja donde nuestra capacidad para imaginar el universo y comprender el infinito se ve oscurecida por nuestra incapacidad para recordar los detalles más simples de nuestra vida diaria. Tal vez, esta contradicción sea un recordatorio de la complejidad y la limitación inherente de la mente humana. Mientras somos capaces de alcanzar grandes alturas en nuestro pensamiento, también estamos condenados a olvidar lo más sencillo y cotidiano. Es un recordatorio de que, aunque la mente pueda imaginar el infinito, nunca estará completamente libre de los límites de la realidad diaria. Y en esa desconexión, se esconde una de las verdades más fundamentales de nuestra existencia. Somos seres profundamente complejos, capaces de pensar en lo grandioso y lo pequeño, pero a menudo perdemos el equilibrio entre ambos. Si el tiempo solo existe en tu mente, ¿cuándo empezó el primer pensamiento? Esta paradoja nos invita a cuestionar la propia naturaleza del tiempo, ese concepto abstracto que damos por sentado, pero que, en su esencia más profunda, podría ser solo una construcción mental. Cuando intentamos entender el tiempo, nos damos cuenta de que es algo que solo experimentamos dentro de nuestra mente, una sucesión de momentos que se despliegan ante nosotros, pero que no tiene una existencia tangible fuera de nuestra percepción. El tiempo, tal como lo conocemos, no es una realidad objetiva, sino un fenómeno subjetivo, una sensación interna que nos permite ordenar y dar sentido a nuestra experiencia. Si consideramos que el tiempo es solo un producto de la mente, la pregunta sobre el inicio del primer pensamiento se vuelve aún más enigmática. El primer pensamiento es un concepto elusivo, ya que si el tiempo es una construcción mental, entonces no podemos trazar una línea clara que marque su comienzo. ¿Qué significa realmente que un pensamiento haya comenzado? Y si el tiempo es una secuencia de momentos que solo existía en nuestra conciencia, ¿cómo podemos hablar de un primer pensamiento, si nuestra conciencia, al igual que el tiempo, es algo fluido y continuo? En este sentido, la paradoja desafía nuestra comprensión de la causalidad y el origen.
En nuestra experiencia diaria, creemos que el tiempo comienza con el primer momento, y que todo lo que sigue es una secuencia que fluye de manera lineal, como un río que no deja de correr. Pero, si el tiempo no existiera como una entidad separada y objetiva, ¿cómo puede un primer pensamiento ser el que origina todo lo demás? Si no hay un punto fijo en el que el tiempo comienza, entonces ¿cómo podemos distinguir entre el antes y el después de un pensamiento? Al preguntarnos cuándo comenzó el primer pensamiento, también nos enfrentamos a la pregunta de qué lo causó. Si el tiempo y el pensamiento son construcciones mentales, entonces tal vez el primer pensamiento no sea un evento que ocurrió en un momento específico, sino más bien un proceso que emerge de la misma conciencia. En este caso, el primer pensamiento podría ser algo eterno e indefinido, que no está limitado por la secuencia de momentos, sino que se despliega simultáneamente con nuestra percepción del tiempo. De alguna manera, esta paradoja también apunta a un profundo misterio sobre la conciencia misma. Si el tiempo es una construcción mental, ¿cómo es que nuestra mente puede crear una sensación de secuencialidad, de causa y efecto, cuando realmente no existe un antes o un después? Y si nuestra mente es capaz de generar ese flujo temporal, ¿cómo puede un pensamiento surgir dentro de un sistema que, en última instancia, es intangible y fluido? Esta cuestión nos lleva a un lugar en el que la mente, el tiempo y la conciencia se entrelazan de tal manera que resulta casi imposible discernir los límites entre ellos. Es posible que, al final, no podamos responder a esta pregunta de manera definitiva. El primer pensamiento podría no ser algo que podamos localizar en un punto específico de nuestra experiencia, porque nuestra experiencia del tiempo es tan inseparable de nuestra conciencia que los dos se convierten en uno solo. La paradoja nos recuerda que el tiempo, en su forma más fundamental, no es un fenómeno que pueda ser capturado o definido de manera concreta, sino que es una creación subjetiva de la mente, siempre en flujo, siempre en cambio. Quizás, entonces, la verdadera respuesta sea que el primer pensamiento no tiene un comienzo, ni un origen claro. En lugar de un punto de partida, el pensamiento y el tiempo pueden ser una espiral infinita, un proceso continuo sin una distinción clara entre el antes y el después. Este enigma resalta la fragilidad de nuestra comprensión del tiempo y la mente, y nos deja con la incógnita de si alguna vez podremos realmente entender el verdadero comienzo de nuestros pensamientos, si es que tal cosa siquiera existe en nuestra experiencia. Puedes imaginar volar, pero no controlar un bostezo. Esta paradoja nos enfrenta a la sorprendente dualidad que existe dentro de nuestra experiencia de la mente y el cuerpo. Por un lado, nuestra mente es capaz de generar imágenes y pensamientos complejos, y podemos imaginar cosas extraordinarias, como volar, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo físico. Podemos visualizar con todo detalle cómo sería el acto de elevarnos por los aires, experimentar la sensación del viento en nuestro rostro, e incluso sentir la libertad de estar suspendidos en el espacio. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a algo tan simple y espontáneo como un bostezo, descubrimos que no podemos controlarlo de la misma manera. Un bostezo es un fenómeno involuntario, algo que ocurre sin que lo decidamos conscientemente. Es fascinante cómo nuestra mente, capaz de concebir lo extraordinario, se ve limitada por las acciones más cotidianas de nuestro cuerpo. Aunque podemos visualizar, planificar y ejecutar actos como volar en un sueño o en una fantasía, el bostezo permanece fuera de nuestro control consciente. Es algo que ocurre por sí mismo, como una respuesta biológica, un reflejo que no depende de nuestra voluntad. Este contraste entre lo que podemos imaginar y lo que realmente podemos controlar señala la frontera entre la mente y el cuerpo, entre lo consciente y lo inconsciente. Este fenómeno pone de manifiesto una curiosa paradoja sobre el poder de la mente. Por un lado, tenemos el poder de visualizar mundos enteros, crear realidades en nuestra cabeza que parecen tan reales como la propia experiencia, pero, por otro, nos enfrentamos a lo limitado de nuestra capacidad para controlar los impulsos automáticos de nuestro cuerpo. El bostezo, al ser un acto reflejo, resalta la existencia de procesos dentro de nosotros que operan más allá de nuestra conciencia, funcionando según ritmos biológicos o necesidades fisiológicas que no siempre entendemos, pero que están ahí, independientemente de nuestra mente. Lo interesante es que, aunque no podemos controlar un bostezo, sí podemos controlarnos a nosotros mismos en muchas otras formas. Sin embargo,
Aquí el acto refleja algo profundo sobre la naturaleza humana. Mientras que nuestra mente está llena de la capacidad de imaginar lo imposible, la naturaleza de la biología humana sigue siendo un misterio, con ciertos impulsos y reacciones que parecen escapar de nuestra capacidad de control consciente. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre el cuerpo y la mente? ¿Por qué nuestra mente puede volar sin límites, pero el cuerpo se ve restringido a sus propias respuestas automáticas e involuntarias? Al mismo tiempo, esta paradoja nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del control en general. Si bien tenemos la capacidad de imaginar, planificar y ejecutar acciones, hay algo profundamente misterioso en el hecho de que no podemos controlar ciertos actos naturales que surgen de nuestro cuerpo. En última instancia, el bostezo se convierte en un recordatorio de que, por más que intentemos gobernar nuestra mente y nuestro cuerpo, hay fuerzas dentro de nosotros que siguen siendo impredecibles, que operan sin nuestra intervención y que nos conectan, de manera humilde, con nuestra propia humanidad. Quizás, en un sentido más profundo, esta paradoja nos habla de los límites inherentes de nuestra percepción y control. Mientras que la mente humana es capaz de concebir y entender conceptos complejos, ciertos actos biológicos, como un simple bostezo, nos devuelven al terreno de lo incontrolable, recordándonos que hay aspectos de nosotros mismos que son más grandes y más misteriosos que cualquier pensamiento que podamos imaginar. La conciencia puede verse a sí misma, pero no puede tocarse. Esta afirmación encierra una paradoja profunda, casi poética, sobre la naturaleza de lo que somos. Porque aunque no podemos señalarla físicamente, ni ponerla bajo un microscopio, todos sabemos que está ahí. No porque alguien nos lo haya dicho, sino porque lo sentimos. Es esa presencia silenciosa que siempre ha estado con nosotros, incluso cuando no éramos conscientes de ser conscientes. Es la que atestigua nuestros pensamientos, la que percibe cada emoción, la que se da cuenta cuando algo cambia en el interior, incluso antes de que sepamos cómo nombrarlo. Y sin embargo, ¿qué es exactamente? No tiene peso, no tiene forma, no ocupa espacio. No se puede localizar en ninguna parte específica del cuerpo, ni en ningún rincón del cerebro. No podemos tocar la conciencia, así como no podemos tocar un reflejo en el agua. Pero eso no la hace menos real. De hecho, es quizás lo más real que tenemos. Porque todo lo que experimentamos, el mundo, el tiempo, las relaciones, los recuerdos, los sueños, ocurre dentro de ese campo invisible. Es el telón de fondo constante de cada experiencia. Lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Lo más fascinante es que la conciencia tiene la capacidad de mirarse a sí misma. Puede observar su propia actividad. Es como un ojo que se mira al espejo y sabe que lo que ve no es un objeto más, sino su propia esencia. Y en ese acto de autoobservación, nace una extraña lucidez, una claridad que trasciende la lógica. Pero esa misma claridad no puede ser agarrada, ni sostenida como algo físico. Apenas tratamos de capturarla con conceptos, se nos escapa. Porque la conciencia no es algo que se pueda tener, sino algo que se es. La mente puede jugar con pensamientos, imágenes, ideas. Pero la conciencia simplemente está. No piensa, no juzga, no comenta. Solo presencia pura. Y, sin embargo, esa presencia es el espacio donde todo lo demás ocurre. No puede tocarse, pero es lo que permite que toquemos. No puede verse, pero es lo que permite que veamos. No puede medirse, pero es lo que da sentido a todo lo que medimos. Es una paradoja porque intentamos entenderla desde el pensamiento, pero ella está más allá del pensamiento. Es como usar una linterna para encontrar la fuente de la luz. Cuanto más buscamos atraparla, más comprendemos que no se deja definir. Porque la conciencia no es algo que podamos observar desde afuera. Somos nosotros mismos, en lo más profundo. Y ahí, en ese misterio sin forma, sin nombre y sin límites, quizás se esconde una de las verdades más sencillas y más difíciles de aceptar, que lo que realmente somos no puede ser tocado, ni explicado, solo vivido. Eres el soñador del sueño, pero también el sueño del soñador. Esta frase encierra una paradoja profunda sobre la naturaleza de la identidad y la conciencia. Por un lado, tú pareces ser quien sueña, el creador interno que fabrica imágenes, pensamientos, mundos y personajes dentro de tu mente. En tus sueños nocturnos, cada rostro que ves, cada palabra que oyes,
cada emoción que sientes, ha surgido de ti. Aunque muchas veces no lo sabes mientras sueñas, eres el arquitecto invisible que sostiene el universo onírico. Sin embargo, dentro de ese sueño, también eres el personaje principal. Reaccionas, sufres, corres, vuelas o caes. Como si no supieras que tú mismo estás soñando. Y esa misma dinámica ocurre, de un modo mucho más sutil, durante la vigilia. ¿No es acaso este estado consciente un tipo de sueño más coherente, más estable, pero igualmente construido por la mente? Caminas por la vida creyendo que eres un yo, separado, dueño de tus decisiones y pensamientos. Pero, ¿qué es ese yo? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo imagina? La paradoja es esta. Parece ser el soñador, el origen invisible que da lugar a la experiencia, pero al mismo tiempo eres la historia, el personaje, el pensamiento que transita por ella. Como un autor que escribe una novela tan intensamente que olvida que es él quien la escribe. O como una conciencia tan poderosa que puede dividirse en formas múltiples y perderse en ellas, solo para reencontrarse a sí misma más adelante. Quizás la vida no sea muy distinta de un sueño lúcido al que aún no despertamos del todo. Tal vez ese despertar no implica abrir los ojos, sino mirar hacia adentro y recordar que también somos lo que observa. No solo lo observado. El soñador sueña un mundo, un cuerpo, una historia, y luego se introduce dentro de ella para sentirla desde dentro. Para olvidar y luego recordar. Eres ambos. Eres el vacío y la forma, el silencio y el pensamiento, el que imagina y lo imaginado. Una conciencia jugando a ser humana por un rato. Y si el sentido no es escapar del sueño, sino abrazarlo con los ojos abiertos, sabiendo que detrás de cada palabra, cada emoción y cada instante. ¿Aún sueñas? La única forma de encontrar la paz es dejar de buscarla. Esta frase puede parecer absurda a primera vista. ¿Cómo vamos a encontrar algo si no lo buscamos? ¿No es acaso la búsqueda lo que nos lleva a descubrir, a avanzar, a crecer? Y sin embargo, en el terreno de la mente y la conciencia, muchas veces lo que se revela con más claridad es aquello que no perseguimos. La paz interior, esa serenidad tan anhelada, no se conquista como un trofeo ni se atrapa con esfuerzo. Es más bien como el reflejo en el agua. Cuanto más agitamos la superficie, más se distorsiona. Desde pequeños se nos enseña a buscar afuera, soluciones, logros, validaciones, respuestas. Y llevamos esa misma lógica a nuestro mundo interno. Pensamos que si meditamos lo suficiente, si leemos los libros correctos, si pensamos más o sentimos menos, en algún punto llegaremos a ese lugar de paz duradera. Pero la mente, con su constante actividad, se convierte en un cazador que espanta con su ruido justo aquello que quiere atrapar. La paradoja es esta: cuando soltamos la necesidad de paz, cuando dejamos de exigirle al momento presente que sea diferente a lo que es, algo cambia sutilmente. No es que alcancemos la paz como si fuera un lugar al que llegar, sino que simplemente nos damos cuenta de que siempre estuvo ahí, debajo del ruido mental, debajo de las resistencias, esperando ser notada. La paz no viene de tener todo resuelto, ni de vivir sin dolor, ni de controlar las circunstancias. Viene de rendirse a lo que es, de dejar de resistirse, de soltar la necesidad de cambiarlo todo. Es en ese abandono, en esa apertura total a la hora, donde surge lo inesperado, una sensación de ligereza, de espacio, de presencia. No porque hayamos conseguido algo nuevo, sino porque dejamos de bloquear lo que siempre ha estado ahí. Como si al dejar de correr, el paisaje que tanto queríamos ver se revelara en silencio frente a nosotros. La paz no se encuentra en el esfuerzo, sino en la rendición. No se impone, se permite. No se alcanza, se descubre. Y solo cuando dejamos de buscarla con ansiedad, puede mostrarse tal como es, simple, silenciosa, viva. Como una brisa suave que siempre estuvo acariciándonos, pero que no podíamos sentir por el ruido de nuestra propia prisa. Si el universo está dentro de ti, ¿a dónde vas cuando cierras los ojos? Cerrar los ojos es un gesto tan cotidiano que rara vez nos detenemos a reflexionar sobre él. Es una acción tan automática, que solo la realizamos en momentos de descanso, de sueño, o cuando intentamos desconectarnos por un instante del mundo exterior. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en qué ocurre realmente cuando cierras los ojos?
En ese pequeño espacio de oscuridad, ¿a dónde te diriges realmente? Y lo más importante, ¿a dónde va el universo cuando dejas de mirarlo? Lo primero que sucede cuando cierras los ojos es que desaparece el mundo exterior, o mejor dicho, todo lo que tu percepción sensible estaba captando. Ya no hay colores, ni formas, ni sonidos. Todo eso, que antes era parte de tu realidad, se disuelve en la nada. Sin embargo, en ese vacío, en esa oscuridad, algo no desaparece. La mente no se apaga, no se desconecta. Al contrario, se activa. En este silencio interior, tus pensamientos cobran fuerza, tus recuerdos resurgen, tu imaginación florece. Es entonces cuando te das cuenta de que cerrar los ojos no significa quedarte en la nada, sino entrar a un espacio diferente, un espacio sin límites, donde todo lo que existe dentro de ti cobra vida. Cierra los ojos y te das cuenta de que, en ese preciso momento, el universo entero puede estar sucediendo dentro de ti. Los recuerdos de tus vivencias pasadas, las emociones que aún no has procesado, los pensamientos dispersos que rondan tu mente, las imágenes que nunca llegaste a ver, pero que puedes recrear con tu imaginación. Todo eso se convierte en tu universo interior. En ese espacio, puedes viajar sin moverte físicamente, puedes ser testigo de paisajes lejanos, sentirte en otros lugares, en otros tiempos, y, en esencia, puedes conectar con todo lo que alguna vez fuiste y todo lo que aún no has sido. Si el universo está dentro de ti, como sostienen muchas filosofías y tradiciones espirituales, entonces cerrar los ojos no es simplemente desconectarse del mundo físico, sino un proceso profundo de conexión con un mundo interior mucho más vasto y misterioso. ¿Dónde están entonces los límites entre lo que eres y lo que el universo representa? Si todo lo que has experimentado y todo lo que conoces habita dentro de ti, ¿realmente hay una separación entre el interior y el exterior? ¿Entre el tú y el todo? Imagina por un momento que el universo no es algo que está afuera, más allá de lo que puedes ver, tocar o sentir, sino algo que se expande dentro de ti, en la vastedad de tu conciencia. Cuando cierras los ojos, no es el fin de la percepción, sino el inicio de una nueva forma de ver. Ya no dependes de tus sentidos físicos para percibir, sino que accedes a una forma de visión más profunda, más intuitiva. Y en este espacio, el tiempo y el espacio tal como los conoces se disuelven. ¿Cómo es posible que en la oscuridad, cuando tus ojos están cerrados, todo siga existiendo? ¿Y cómo es posible que, sin necesidad de mover tu cuerpo, puedas recorrer mundos infinitos solo con la mente? Cerrar los ojos es un acto sencillo, pero lleno de misterio. Es como si, al hacerlo, te abrieras a una dimensión distinta, una que no está sujeta a las reglas físicas que gobiernan el mundo exterior. En ese lugar sin forma, puedes sentirte profundamente conectado con el universo, como si fueras una extensión de él. Lo que antes parecía distante y separado, ahora parece integrado dentro de ti. La mente, al perder su anclaje en el mundo exterior, puede finalmente experimentar la libertad de crear, de imaginar, de percibir sin restricciones. Y en este proceso, el concepto mismo de yo empieza a diluirse, como si no fueras solo tú quien experimenta la vida, sino que, al mismo tiempo, la vida te experimenta a ti. Es un juego de reflejos, donde te conviertes en el soñador y en el sueño a la vez. Si todo está dentro de ti, entonces, ¿por qué seguir buscando respuestas en el mundo exterior? Cuando cierras los ojos, entras en el lugar donde todas las respuestas han estado siempre, solo que quizás no las habías visto. Cerrar los ojos es como mirar hacia adentro, hacia el origen de todo lo que eres y todo lo que algún día podrías llegar a ser. Allí no hay preguntas sin resolver, solo un estado de pura conciencia, donde el universo entero parece reflejarse en lo más profundo de tu ser. En este espacio de oscuridad, el mundo sigue siendo, pero ahora lo ves de una manera distinta, sin la mediación de los sentidos, solo con la mente y el alma. Y así, cada vez que cierras los ojos, no es el fin del mundo, sino el comienzo de un viaje eterno hacia lo más profundo de ti mismo. Y quizá, la verdadera pregunta no sea a dónde vas cuando cierras los ojos, sino qué descubres de ti mismo al hacerlo. Para ser libre de la mente, debes usar la mente. La mente, ese espacio tan vasto y complejo que todos habitamos, se convierte en una paradoja cuando intentamos liberarnos de ella. Por un lado, la mente es la herramienta que usamos para comprender el mundo,
para interpretar nuestras experiencias, para dirigir nuestras acciones. Pero, por otro, se convierte en una prisión cuando nos deja atrapados en pensamientos repetitivos, miedos, dudas y preocupaciones constantes. Así, buscamos escapar de ella, deseamos un estado de libertad mental, de calma, de vacío. Pero, ¿cómo podemos liberarnos de algo que somos, que forma parte de nuestra naturaleza? La respuesta radica en una paradoja aún más profunda. Para liberarnos de la mente, debemos usarla. Este proceso de liberación no ocurre al ignorar la mente ni al reprimirla. De hecho, hacer esto solo genera más resistencia, más pensamientos conflictivos. La clave está en comprender cómo funciona la mente, observar sus patrones y reconocer sus limitaciones. Cuando empezamos a ser conscientes de la manera en que la mente trabaja, comenzamos a tomar distancia de ella. Esto no significa abandonarla o rechazarla, sino aprender a no identificarnos con ella. La mente, en su esencia, no es el yo que creemos ser. La mente es simplemente un flujo de pensamientos, emociones y recuerdos, pero no es la totalidad de nuestra existencia. Para ser verdaderamente libres de la mente, debemos aprender a observarla sin ser arrastrados por ella. Es como un observador que se sienta frente a un río de pensamientos, permitiéndoles fluir sin aferrarse a ninguno. La libertad no llega al suprimir los pensamientos, sino al observarlos sin apego. Y aquí es donde entra en juego el uso de la mente. Para lograr este desapego, debemos usar la mente para observar, para discernir, para practicar la atención plena. La mente debe ser entrenada para dejar de identificarse con los pensamientos, para reconocer que no somos lo que pensamos, sino quienes somos más allá de esos pensamientos. Este proceso puede ser comparado con el arte de meditar. Durante la meditación, uno usa la mente para centrarse en la respiración, en el momento presente, en las sensaciones del cuerpo. No se trata de vaciar la mente de forma forzada, sino de entrenarla para que se concentre en el aquí y el ahora, sin dejarse arrastrar por los pensamientos del pasado o las preocupaciones del futuro. Al principio, puede parecer una tarea difícil, porque nuestra mente está tan acostumbrada a pensar y divagar constantemente. Pero, a medida que practicamos, empezamos a darnos cuenta de que no necesitamos seguir cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza. Aprendemos a observarlos sin que nos definan, sin que nos atrapen. Usar la mente para liberarse de la mente es un acto de conciencia. Implica usar el poder de la atención para ser conscientes de lo que ocurre en nuestra mente sin identificarnos con ello. La mente, en este proceso, deja de ser nuestra enemiga y se convierte en nuestra aliada. Nos ayuda a discernir lo que realmente importa y lo que es solo ruido. Al practicar esta observación consciente, nos damos cuenta de que el flujo de pensamientos no es nuestra esencia, sino una corriente que siempre está en movimiento. Y al aprender a observar sin reaccionar, alcanzamos un estado de paz y libertad. La mente tiene el poder de liberarnos, pero solo cuando dejamos de luchar contra ella. Cuando la usamos para observar en lugar de ser observados por ella, cuando la reconocemos como lo que es, una herramienta, no la totalidad de nuestro ser. Y, en este acto de observación consciente, encontramos una libertad que no depende de eliminar los pensamientos, sino de aprender a vivir con ellos sin ser dominados por ellos. Así, nos liberamos de la mente, no escapando de ella, sino integrándola en una experiencia de mayor conciencia. La idea del yo es solo otra idea dentro de tu mente. El concepto de yo es uno de los más poderosos y, al mismo tiempo, engañosos que la mente humana ha creado. Desde que nacemos, nos enseñan a identificarnos con esta idea, a verla como una parte intrínseca de nuestra existencia. Nos creemos esa idea del yo, como algo fijo, algo constante, como si fuéramos esa imagen, esa identidad que creemos ser. Sin embargo, si miramos más profundamente, descubrimos que el yo no es más que un constructo mental, una idea que surge dentro de la misma mente que constantemente nos dice quiénes somos. Es como si el yo fuera un personaje inventado por nuestra mente, que actúa como si fuera el protagonista de nuestra propia historia, pero en realidad no es más que una ficción. Esta idea del yo está formada por una mezcla de recuerdos, pensamientos, creencias, deseos y experiencias que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Nos identificamos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones,
con nuestras decisiones pasadas. Pero estos son solo fragmentos temporales que la mente organiza para dar sentido a lo que llamamos identidad. Sin embargo, esta identidad nunca es fija ni estable. Está en constante cambio, influenciada por las circunstancias, los pensamientos del momento y las experiencias que vamos viviendo. La idea del yo es, en realidad, algo muy dinámico, algo que no tiene una forma permanente. Pero, ¿qué pasa cuando comenzamos a cuestionar esta idea del yo? Al hacerlo, comenzamos a darnos cuenta de que no somos la suma de nuestros pensamientos ni la identidad que la mente ha creado para nosotros. El yo no es más que una imagen construida por la mente, un concepto que tratamos de aferrarnos para tener una sensación de continuidad y control. Pero, en el fondo, esta sensación de ser un yo, separado y distinto, es solo una ilusión. Si observamos con más claridad, nos damos cuenta de que esa idea del yo no tiene una base sólida, no tiene una realidad fuera de los pensamientos que la mente genera constantemente. Esto no quiere decir que dejemos de ser conscientes de nosotros mismos, ni que dejemos de tener una personalidad o una identidad. Más bien, se trata de reconocer que esa identidad es solo una construcción mental, algo que fluye y cambia con el tiempo. El yo no es algo fijo, sino un proceso continuo, una narrativa que la mente nos cuenta. Y si podemos distanciarnos de esa narrativa, si podemos observar el yo como lo que es solo una idea dentro de nuestra mente, comenzamos a liberarnos de esa identificación y a vernos desde una perspectiva más amplia y profunda. Al cuestionar la idea del yo, descubrimos que, en última instancia, no somos ese conjunto de pensamientos y recuerdos que hemos venido arrastrando a lo largo de nuestra vida. Somos algo mucho más vasto, más profundo, que está más allá de cualquier idea o concepto. La mente, al construir la idea del yo, nos limita a una visión reducida de nosotros mismos. Pero al soltar esa idea, al reconocer que el yo es solo una construcción mental, nos abrimos a una experiencia más auténtica, libre de las restricciones que la mente impone. Nos damos cuenta de que somos conciencia pura, sin etiquetas ni definiciones, simplemente siendo lo que somos, más allá de cualquier idea. La idea del yo puede ser una herramienta útil para interactuar con el mundo, pero cuando nos identificamos exclusivamente con ella, nos limitamos. Cuando entendemos que el yo es solo una idea más dentro de nuestra mente, nos damos la oportunidad de experimentar una vida más fluida, más flexible, donde no estamos atados a una identidad fija, sino que somos libres de ser quien realmente somos, sin las restricciones de una definición mental limitada. Cuanto más te esfuerzas en recordar un sueño, más se desvanece. Los sueños, en su esencia, son efímeros y escurridizos, como si fueran una corriente de agua que, cuanto más intentamos atraparla, más se nos escapa entre los dedos. Hay algo profundamente misterioso en la naturaleza de los sueños. Cuando despertamos de un sueño, a menudo nos enfrentamos a esa sensación de que algo importante o fascinante sucedió, pero, tan pronto como tratamos de agarrarlo con el pensamiento, se desvanece en la niebla de la mente. Es como si el simple acto de intentar recordar lo que acabamos de vivir en el mundo onírico provocara una especie de disolución, como si la mente, al intentar aferrarse a algo tan intangible, estuviera condenada a perderlo en el proceso. Lo curioso es que, en el mismo momento en que nos proponemos recordar un sueño, nuestra mente empieza a filtrarlo a través de sus propios filtros racionales. La naturaleza caótica y libre de los sueños se enfrenta a la rigidez del pensamiento consciente. Los detalles que antes parecían nítidos y vibrantes, empiezan a desmoronarse. Los colores, las formas, las sensaciones, los sonidos, todos esos elementos que conformaban la realidad del sueño, se disipan como si nunca hubieran existido. La mente, al intentar racionalizar y organizar lo que es intrínsecamente ilógico y cambiante, lo borra o lo distorsiona, dejando solo fragmentos o sensaciones vagas. Este fenómeno puede ser un reflejo de cómo nuestra mente opera en el mundo de la vigilia. Al igual que en los sueños, en la realidad cotidiana tratamos de sostener pensamientos, emociones y recuerdos, a menudo sin darnos cuenta de que, al intentar aferrarnos demasiado a ellos, solo conseguimos que se escapen. La mente humana tiene una tendencia a buscar control, a organizar y categorizar, y cuando se enfrenta a algo tan fluido como un sueño, esta necesidad de control interfiere con la experiencia misma.
Es en ese mismo impulso de control, de querer retener y recordar, que el sueño se desvanece más rápido. Además, hay algo aún más profundo en esta paradoja. Cuanto más intentamos atrapar el recuerdo de un sueño, más consciente nos volvemos de la naturaleza transitoria de nuestra existencia misma. Nos enfrentamos a la fugacidad del momento presente, tanto en nuestros sueños como en nuestra vida diaria. Vivimos atrapados en la constante búsqueda de lo que ya pasó o de lo que podría venir, y olvidamos que lo único que realmente tenemos es el presente. Los sueños son una metáfora de la vida misma, siempre en movimiento, siempre cambiando, siempre escapándose cuando tratamos de aferrarnos a ellos. En este sentido, la experiencia de un sueño que se desvanece es un recordatorio de nuestra incapacidad para controlar el flujo constante de la vida. Este fenómeno nos lleva a una reflexión más profunda sobre cómo vivimos nuestra vida. Si al intentar recordar un sueño lo perdemos, ¿qué pasa con las experiencias de la vida que intentamos sostener? ¿Qué pasa con los recuerdos que nos empeñamos en revivir una y otra vez, solo para verlos desmoronarse en el proceso? Quizás, en lugar de tratar de aferrarnos a los momentos, a las emociones o a los recuerdos, deberíamos aprender a simplemente permitir que fluyan, como el sueño que se desvanece, sin el esfuerzo de controlarlos, simplemente dejándonos ser parte del movimiento de la vida, sin tratar de retenerla. En última instancia, el sueño que se desvanece con el intento de recordar nos enseña la lección de soltar. Nos recuerda que algunas cosas, por más que lo intentemos, no pueden ser atrapadas ni retenidas, y que la verdadera paz radica en permitir que todo siga su curso sin aferrarnos a lo que fue. La vida, como el sueño, es fugaz. Y el verdadero desafío es aprender a vivir en ella sin intentar sostenerla, sino más bien dejar que fluya sin resistencia. La mente humana tiene una capacidad asombrosa para imaginar y conceptualizar cosas que no existen en la realidad, como situaciones, objetos o incluso mundos enteros. Sin embargo, hay un límite en lo que podemos realmente concebir y experimentar, y ese límite se da cuando intentamos imaginar la nada. La nada, en su sentido más absoluto, es la ausencia total de cualquier cosa, la completa inexistencia de todo lo que conocemos, materia, espacio, tiempo e incluso ideas. Y aunque podemos pensar en la nada y referirnos a ella en términos abstractos, nuestra mente parece incapaz de habitarla. La paradoja aquí es que, aunque somos perfectamente capaces de conceptualizar el vacío, la ausencia o la nada, no podemos realmente vivir o experimentar este vacío mental. La mente humana funciona en gran parte mediante la comparación y la referencia a lo que conocemos, conceptos, experiencias, recuerdos y sensaciones. Pero la nada, por definición, es la ausencia de todo eso. Intentar pensar en la nada implica la creación de un pensamiento o de una imagen, lo que inmediatamente la llena de algo. No podemos pensar en la nada sin que, en alguna medida, nuestra mente la llene de pensamientos, incluso si esos pensamientos son de vacuidad o ausencia. Al intentar imaginar la nada, nos vemos obligados a recurrir a nuestra comprensión de lo que no es nada, lo que es algo, pero que describimos como vacío o ausencia. Este acto de describir lo que es inexistente contradice la propia idea de la nada, porque incluso al intentar describirla, estamos utilizando palabras, conceptos y representaciones que requieren de algo para existir. En otras palabras, la nada es un concepto que nuestra mente no puede sostener de manera pura porque siempre la conceptualizamos como un algo, ya sea en forma de vacío, oscuridad o ausencia. Esto también se relaciona con un aspecto fundamental de la conciencia humana, nuestra necesidad de significado. Nuestra mente busca constantemente conectar experiencias, ideas y sensaciones para darles sentido y propósito. La nada, por ser carente de cualquier cosa, no proporciona ninguna base sobre la cual construir un significado. Al enfrentarnos a la nada, nuestra mente se encuentra ante un vacío que no puede llenar con lo que conoce, y por ello, se encuentra sin un ancla conceptual. La filosofía, especialmente en la tradición existencialista, ha reflexionado mucho sobre esta incapacidad humana de habitar la nada. Pensadores como Jean-Paul Sartre y Martin Heidegger consideraban que la nada no es simplemente la ausencia de ser, sino una fuerza que confronta a los seres humanos con su propia finitud y libertad. La nada, en este contexto, no es solo una abstracción filosófica, sino un desafío existencial.
Enfrentarse a la nada implica enfrentarse al vacío de la existencia, a la libertad de elegir sin ningún predestino, y al hecho de que todo lo que somos, pensamos y experimentamos, de alguna manera, tiene un límite. La nada, entonces, se convierte en un concepto imposible de experimentar en su totalidad, porque la mente humana está diseñada para llenar vacíos con significado. La imposibilidad de habitar la nada refleja una de las paradojas más profundas de la existencia. Aunque nuestra mente puede imaginarla, nunca podemos experimentarla de forma completa, porque nuestra conciencia está siempre en busca de algo para percibir, entender y explorar. La nada, al final, no es un estado que podamos habitar, sino solo un concepto al que nuestra mente, por muy compleja que sea, se ve incapaz de habitar plenamente.